Hola mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy leemos el Evangelio de San Lucas, que está tomado en su capítulo 24, del verso 13 en adelante. El Evangelio nos enseña el día que Jesús ha resucitado, y después de haber resucitado se encuentra con dos discípulos que van camino a Emaús. Van discutiendo, van hablando sobre la muerte de Jesús, van platicando sobre lo que sucedió, y Jesús los alcanza, los acompaña y los hace ver de que conocer, reconocer al Señor es a través de la palabra y de la Santa Eucaristía. Eso es lo que el Evangelio hoy nos enseña, cómo nosotros debemos de reconocer al Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Dos formas de conocer al Señor. Quédese con nosotros, veamos qué nos dice el Evangelio. Veamos la enseñanza de las Escrituras, por qué la iglesia celebra el día domingo, día del Señor. Y veamos, invitados somos a meditarlo y ver hasta el final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13 al siguiente. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigieron a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días después que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros. Ya ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los 2 de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a todos aquellos amigos que por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cómo la vida vence al pecado, vence a la muerte. Jesús ha resucitado. Eso es lo que el Evangelio nos dice, y los 4 evangelistas dicen lo mismo, que Jesús resucitó el día domingo. Entonces, por eso hoy la invitación es para que participemos de la Santa Eucaristía, a celebrar y a festejar en la Santa Eucaristía, porque el Señor ha vencido la muerte. El día del Señor, domingo de resurrección. Feliz día del Señor para todos, felices Pascua de Resurrección. Día domingo, día del Señor que celebramos como católicos. La Iglesia Católica celebra esa gran fiesta. Y es también para poder enseñar, para poder compartir por aquellos hermanos que se han quedado solamente con el día de reposo, o sea, el día sábado, que ellos dicen que el día sábado es el día del Señor, pero las escrituras dicen que no. Lo dice San Juan, lo dice San Mateo, lo dice San Marcos, lo dice San Lucas, que el día que Jesús resucitó fue el día domingo. Y esto es lo que hoy vamos a compartir, esto es lo que hoy vamos a enseñar, y cómo nosotros debemos conocer o cómo nosotros debemos acercarnos al Señor. 2 formas que el Evangelio hoy nos dice: a través de las Escrituras, estudiando la palabra del Señor para poder acercarnos a Él, conocerlo a Él, y a través de la Eucaristía. Por eso la Iglesia, por eso nos invita a la celebración de la Eucaristía, para nosotros hacernos el encuentro con Él. Si usted solo predica la palabra y no se acerca a la Eucaristía, usted no se está encontrando con el Señor. Porque para encontrarse con el Señor es a través de la palabra y a través de la Eucaristía, según las Sagradas Escrituras del tema del Evangelio que hemos escuchado. Fíjese muy bien cómo lo dice San Lucas. San Lucas en el capítulo 24 dice: el primer día de la semana, muy temprano. El primer día de la semana, muy temprano, dice, fueron las mujeres al sepulcro. El primer día de la semana. Lo dice San Lucas. Mire cómo lo dice San Juan. San Juan capítulo 20 del verso 1 en adelante dice: el primer día después del sábado. Entonces está hablando del día domingo, el día del Señor. Dice: el primer día después del sábado, Jesús resucitó. Lo dice San Juan 21 y Mateo 28:1. Mire cómo lo dice San Mateo, capítulo 28, verso 1. Dice: pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron al sepulcro. Mire, fueron María Magdalena y la otra María a visitar al sepulcro. Y se encontraron que el sepulcro estaba vacío. Lo dice San Mateo, lo dice San Marcos 16:1. Pasado el sábado, María Magdalena, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo, y muy temprano, el primer día de la semana, fueron al sepulcro. Lo dice San Juan, lo dice San Lucas 24:1, lo dice Mateo 28:1, lo dice Marcos 16:1. ¿Y qué es lo que hoy la iglesia celebra? Mire, Marcos 16:9. Dice: Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. El primer día de la semana, muy de madrugada, Jesús resucitó. Para aquellos hermanos que dicen que el día del Señor es el sábado, lamento decirle que las Escrituras enseñan otras cosas. Esta es la doctrina de la iglesia. Esta es la doctrina de Jesucristo, en donde nos encontramos con los 4 evangelios que nos dicen que el día que nuestro Señor resucitó fue el día domingo. Es una tristeza, es una lástima por aquellos hermanos que, siendo
participando, perseverando en la única y verdadera iglesia que Cristo fundó, se van por no saber las escrituras, por no estudiar las escrituras. Por eso hoy la iglesia celebra la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la iglesia católica, universal, la gran fiesta en todo el mundo, católica, universal, que celebra la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo lo dice Pablo a los Corintios. Pablo a los Corintios, capítulo, vamos a ver, a los Corintios, capítulo 16, verso 1. Mire, Pablo, primera de Corintios, capítulo 16, en el verso 1. Mire cómo lo dice Pablo. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger la limosna. Los discípulos, la iglesia se reúne el día domingo, no el día sábado, el día domingo. Pablo en 1 Corintios 16:1 dice que las ofrendas, él dice que se recoge en día domingo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer en sábado si la iglesia se celebra en el domingo? No se celebra en día sábado. ¿Por qué Pablo dice aquí que las colectas, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger la limosna? Nos está enseñando, nos está mostrando que la iglesia de Jesucristo se empieza a reunir en el Nuevo Testamento el día domingo. Y por eso San Juan 20:19, San Juan 20:19 nos enseña, mire, y nos dice, ese mismo día, el primero, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Jesús encuentra reunidos a los discípulos y se presenta en medio de ellos. No les dice por qué ustedes se reúnen el domingo, por qué ustedes no se reúnen los sábados. Jesús no les dice eso, Jesús no les reclama, Jesús acepta. Y no solo es ese día, miren el verso 26, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Entran, dice, estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. 8 días después, o sea, día domingo. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Eso es lo que hoy la iglesia celebra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y las primeras comunidades lo empiezan a vivir, lo empiezan a hacer. Por eso nos dice en Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, es Hechos capítulo 20, verso 7. Hechos 27 dice, el primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía ir al día siguiente. El primer día de la semana, día domingo, la primera iglesia, la iglesia de Jesucristo empieza a reunirse el día domingo. Por eso dice, el primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan, o sea, para la celebración de la Santa Eucaristía el día domingo. Y dice Hechos 2:42. Mire cómo lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en su verso 42.
Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, Hechos 2:42. Dice, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, eran nacidos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la misma enseñanza, la misma doctrina que Cristo había dejado enseñado a ellos. Y por eso se reunían los domingos para la fracción del pan, y dice, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. A la fracción del pan, a la Santa Eucaristía, que se celebra el día domingo. Por eso dice en el verso 47, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras, que los discípulos se reúnen el día domingo, el primer día de la semana. Por eso la iglesia celebra la resurrección el día del Señor. Eso es lo que quiere decir domingo, día del Señor. Entonces, por esa razón, fíjese muy bien que la iglesia universal, la iglesia católica, celebra el día domingo, el día del Señor. Para aquellos hermanos, para aquellos que andan enseñando que el día del Señor es el día sábado, lo enseñan y lo dicen ellos, pero las escrituras no lo dicen. Las escrituras no lo dicen, ni por más, fíjese muy bien, por eso San Juan en el capítulo, vamos a ver San Juan capítulo 3, vamos a buscar, mire cómo lo dice el Señor, es para el quien cree, y para el quien no quiera creer, pues ya es cosa de él. San Juan capítulo 3, en su verso 16, mire cómo lo dice la palabra del Señor. San Juan 3, 16. Dice el Señor en su palabra, así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree, aquí está. Si Dios envió a su Hijo, no a juzgar, no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dice, para el quien cree en él, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Por eso, si usted quiere creer la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que la Escritura dice que Jesús resucitó el domingo y que la iglesia celebra el día del Señor, el primer día de la semana, que es domingo, si usted lo quiere creer, bueno, y si no lo quiere creer, no lo crea, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a dar la vida, a salvar al mundo del pecado. Y para aquel que cree no hay juicio. En cambio, para el que no cree, será condenado. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso, fíjese muy bien, por eso el Evangelio dice el día de hoy, aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblo, a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos kilómetros, a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Iban desesperados, iban afligidos, iban tristes los dos discípulos, camino hacia un pueblecito llamado Emaús. Por eso se le llama los discípulos de Emaús. Van caminando, van tristes, van desesperados. Oiga, ¿qué dice? Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos no lo reconocieran. Hay algo
que no deja reconocer al Señor en nuestra vida. Hay algo que nos estorba, un obstáculo, tanto como adultos y como jóvenes. Hoy los jóvenes andan perdidos y hay algo que no deja reconocer al Señor, que no deja escuchar al Señor, ni porque los padres están con los hijos se han vuelto rebeldes, porque no pueden reconocer al Señor, porque no escuchan la palabra. ¿Cuántos padres lloran, se lamentan que sus hijos no los escuchan, no los entienden y no los obedecen? ¿Por qué? Porque el vicio, el pecado los tiene atado. El vicio y el pecado los está llevando a la destrucción. La junta con los demás jóvenes, la junta en las calles, los grupos de jóvenes, hace impedir que reconozcan al Señor, como estos dos discípulos. Iban hablando, iban afligidos, desesperados por lo que había sucedido. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados, muy desesperados. Hoy los padres, hoy el cristiano, hoy la esposa, hoy el esposo está desanimado, está desesperado. Fíjese bien, ¿por qué? Por lo que ha pasado, por lo que está sucediendo en la vida, que hay algo que nos impide acercarnos a la palabra de Dios, algo que nos impide a encontrarnos con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús de Nazaret. Se ponen a platicar con él, se ponen a conversar, pero no lo reconocen. Hay algo en sus miradas que no los deja reconocer al Señor. Nosotros podemos participar, podemos ir a la iglesia, podemos estar en las oraciones, podemos visitar enfermos, pero muchas veces el pecado está en nuestra vista, en nuestra mente, que no nos deja ver totalmente al Señor. Muchas veces vamos por querer ir, muchas veces vamos por tradición, participamos por querer participar nada más, pero realmente en nuestros ojos hay algo que no nos deja ver al Señor, reconocer al Señor como Dios y único Salvador. Así amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Para aquel quien crea no habrá juicio, pero aquel que no crea habrá una condenación. Ya se ha condenado para aquel que no cree. Y eso es lo que no podemos ver. Eso es lo que no podemos entender. Si eso supieran los jóvenes, si eso los jóvenes dejaran ver, si los jóvenes escucharan la palabra, aquí Jesús les predica la palabra a estos dos discípulos. Después de haberlos enseñado, todavía les predica. Oiga, ¿cómo dicen? Uno de aquellos llamado Cleofás le contestó, ¿cómo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en palabras y obras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debería liberar a Israel. Le empiezan a decir, le empiezan a explicar, fíjese muy bien los discípulos. Ellos han sido testigos y eso lo dice San Lucas, capítulo 10, en el verso 39. Mire cómo lo dice San Lucas 10, 39. Perdón, es Hechos de los Apóstoles. Estoy buscando, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Jesús, mire, es reconocido. Mire cómo dicen los discípulos. Nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén.
Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A él se refiere todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Ellos, ellos lo han reconocido. Ellos dan fe, dan testimonio. Y por eso el Señor que se le acerca a ellos y les pregunta, si ustedes han visto, si ustedes saben, ¿por qué no creen en las Escrituras? Miren, por eso dice, miren, por eso dice, en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces dice, al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que se quería seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Es la invitación que hoy la iglesia nos hace, a que nosotros pidamos al Señor, después que el Señor haya explicado las escrituras a los dos discípulos, lo mismo nos hace a nosotros hoy, nos invita a estudiar, a prepararnos, a formar, a tomar nuestra catequesis para poder entender y decir, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y oiga, dice, y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Desapareció. No quiere decir que se fue, sino que él desapareció. Por eso en Lucas 22:19, cuando él toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Por eso la iglesia lo celebra, por eso la iglesia lo hace. Repite todos los días, cada domingo, la fracción del pan. Cuando él se queda en Lucas 22:19, se queda en el pan y lo mismo hace con los dos discípulos camino a Emaús. Dice, al partir el pan, dice, partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se quedó en el pan. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Esa es la invitación, encontrarnos con el Señor a través de la Eucaristía y a través de la palabra. Cuando el Señor nos enseña las escrituras, arde nuestro corazón. Y cuando participamos de la Santa Eucaristía, nosotros nos encontramos con el Señor en esas dos formas, estudiando la palabra, conociéndolo y participando de la Santa Eucaristía. Eso es la invitación. Por eso nosotros debemos decirle al Señor que se quede, que entre, como lo dijeron los discípulos. Entró pues para quedarse con ellos. Esta es la invitación que el Señor hoy nos enseña a través de su palabra. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los 2 y a los de su grupo. Estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es una alegría para la Iglesia Católica universal, para la Iglesia universal que celebra la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso,
La iglesia nos invita a participar. Por eso la iglesia nos invita a que nosotros vayamos a la celebración de la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Fíjese muy bien. Porque San Pablo en Colosenses, en su capítulo 3, en el verso 1 dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Si hemos resucitado, si hemos caminado, si hemos perseverado desde el inicio y hemos acompañado al Señor en su pasión, muerte y resurrección, hoy que la iglesia celebra, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Miren, preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Él que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Por eso, para poder encontrarnos con el Señor en la Santa Eucaristía, es de que tenemos que estar en gracia del Señor. Si usted vive la fornicación, usted no puede recibir la Santa Eucaristía. Si usted vive en el adulterio, tampoco lo puede recibir porque usted come de su propia condenación. No está comiendo el cuerpo del Señor, sino está comiendo su propia condenación. Si usted cree en los brujos, en los hechiceros, en aquellos que juegan las cartas, en aquellos que hacen las maldades, déjeme decirle que usted, si no se ha confesado, usted no puede recibir la Eucaristía. Si usted no tiene los sacramentos, no tiene primera comunión, confirmación o matrimonio, usted no puede participar. Entonces es la invitación que Jesús nos dice a través de su palabra. Pablo lo dice, por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal. Es tiempo de darnos esa oportunidad de conocer al Señor, despojarnos de esta vida terrenal, que todas las ambiciones y las preocupaciones de esta vida no nos lleven a la condenación, que busquemos al Señor y luego para poder prepararnos, porque un día Él volverá. El mismo Evangelio dice, así como lo han visto ir, así vendrá nuevamente el Señor. Entonces, queridos hermanos, felices fiesta de Pascua de Resurrección, feliz día del Señor, día domingo, que como católico debemos sentirnos orgullosos y enseñar a aquellos hermanos que todavía siguen con el día sábado. Gálatas, Gálatas en su capítulo 4, del verso 21 al capítulo 5 y verso 1, ahí nos dice las dos formas en que nosotros vivimos la vida. El que vive en el sábado son hijos de la esclava y el que vive el día domingo de resurrección vive lo que es la vida con el Señor, la libertad. Eso nos dice Pablo en los Gálatas. Usted puede leer todo el capítulo de Gálatas, el capítulo 4, y también lo puede hacer del verso 21 al capítulo 5, el verso 1 en adelante lo puede hacer. Ahí usted va a entender la forma que por qué la iglesia celebra el día domingo la resurrección del Señor. Y para terminar, en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros, canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que esta palabra llegue a nuestro corazón, que nos ayude a poder entender su palabra, abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esta semilla regada pueda producir frutos abundantes, que esta semilla caiga en tierra buena para que produzca el 100 por 1. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad,
invitados para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Los saluda su hermano y amigo en Cristo, Fausto Pelicón. Lo invitamos a suscribirse, lo invitamos a que active la campanita de notificación para que cuando subamos un video le llegue a usted y seguir ayudándonos en el crecimiento de nuestra fe, conociendo nuestra doctrina. Nos vemos hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.